Cuando hace mucho... Ese es, ahí está esa mujer en inglés que nos dice que se está grabando. Pues fíjate que yo lo he pensado cuando hemos empezado. Digo, ¿no ha sonado la mujer esta que nos dice que se graba? Os decía que cuando hace muchos años yo pasaba pleitos laborales, cuando llegaban los primeros momentos de las reducciones, de las excedencias, hablábamos del término de conciliación, hablábamos como una cosa novedosa donde las mujeres íbamos a ser capaces, ¿no?, de sin intentar no abandonar nuestros puestos de trabajo porque teníamos que cuidar. Esa era la clave de la conciliación en aquel momento, ¿no? Mujeres a las que no se negaba la conciliación, a las que no se negaban las excedencias, a las que no se negaba la reducción de jornada. En ese momento vimos que con el paso de los años, estos derechos legales hemos visto que no se disfrutan, por decirlo de alguna manera, ni en igualdad ni en equidad, y que al contrario son derechos cuyo ejercicio, curiosamente, aunque son absolutamente legales y evidentemente responden a derecho, son términos que han producido discriminaciones. Su uso ha generado discriminaciones indirectas entre hombres y mujeres. Y decimos discriminaciones indirectas porque de facto quien ha estado cogiendo las reducciones de jornada, y no hace falta repetirlo demasiado porque todas y todos lo sabemos, y las excedencias hemos sido las mujeres. Consecuencia, obviamente, de la división sexual del trabajo, que ha hecho que los trabajos de cuidados recaigan necesariamente sobre nuestros hombros y no así sobre los hombros de los hombres cuidadores, ¿no? Y esta división sexual del trabajo tiene que pasar, en primer lugar, porque hagamos una tarea pedagógica desde el mundo laboralista, por profesionalizar las tareas de los cuidados. En segundo lugar, por darle valor en el sentido amplio de la palabra a las tareas de cuidados. Y en tercer lugar, por impedir que las tareas de los cuidados hagan que las mujeres abandonen sus puestos de trabajo, ¿no? Y voy a decir una cosa abriendo un paréntesis. La vida de las mujeres está atravesada profundamente por la violencia, como todas y todos sabéis, de muy amplio espectro, violencia toda al fin y al cabo, y nada hay más doloroso para una mujer y más cruel, y estamos hartas de ver casos quienes nos dedicamos a esto, que mujeres que no pueden huir de la violencia porque no tienen capacidad de independencia económica para mantenerse a ellas mismas y a sus hijos. Con lo cual, siempre decimos que no hay medida más que fortalezca más a las mujeres para que sean libres para poder decidir que tengan un buen trabajo con buenos recursos económicos y que tengan independencia, que seamos iguales para poder ser libres para decidir, ¿no? La igualdad es antes que la libertad en este caso, ¿no? Por eso desde las comisiones obreras sabíamos que necesitábamos de impulsar la corresponsabilidad, y cuando definimos corresponsabilidad se dice que es un reparto equitativo, que no igual, esto no lo vamos a explicar, pero yo creo que todas y todos lo entendemos, de responsabilidades domésticas entre las personas, entre hombres y entre mujeres. Y desde comisiones lo que nos hemos propuesto con las medidas de corresponsabilidad y con el proyecto que hemos denominado Corresponsables para ganar más, que explicamos en esto que va a salir en la ventanilla, que va a salir en televisión, que nos contaba Jesús, hacer buenas prácticas en las empresas para que esa corresponsabilidad no nos lastre hacia barreras discriminatorias, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, hablar efectivamente de que tenemos que transversalizar con feminismo todas las políticas del diálogo social y todas las políticas laborales que Comisiones Obreras va a negociar. Yo siempre digo que no ha habido medida más corresponsable y que más haya luchado contra las discriminaciones indirectas y directas que sufrimos las mujeres, que es la subida del salario mínimo interprofesional, en primer lugar, y en segundo lugar haber terminado con la reforma del Partido Popular que provocó entre hombres y mujeres la brecha salarial más grande de la historia. Es decir, en el último gobierno del Partido Popular, la brecha salarial entre hombres y mujeres se situó cerca del 30%. La brecha más grande de la historia. ¿Por qué? Porque la brecha salarial es consecuencia de otras muchas brechas laborales. La primera, y esto tiene mucho que ver con los cuidados y con hacer que la conciliación no sea corresponsable. Lo defino muy brevemente.
La brecha salarial en este momento la tenemos en España en un 22-24%. Es la brecha más corta de la historia. Es verdad que esa brecha se va estrechando, pero también es verdad que sigue siendo igual de insoportable para quien la sufre. Pero también es verdad que yo creo que hemos caído desde el diálogo social en cuál es el camino. Y el camino para estrechar las brechas es que, como consecuencia de que las mujeres tenemos discriminaciones estructurales como consecuencia de los cuidados, solamente podemos estrechar la brecha con modificaciones y con transformaciones de carácter estructural. Por eso, del 30 al 22% han sido claves esta reforma laboral y, como decimos, la subida del salario mínimo interprofesional, que ha afectado mayoritariamente a mujeres. Pero decimos que ese 22% le hemos dicho al Gobierno en numerosas ocasiones que ese 22% se sustenta solo y exclusivamente en que los cuidados recaen sobre las mujeres. Por eso es tan importante que la conciliación sea corresponsable. Porque conciliando o no conciliando, si esos cuidados recaen, provocan evidentemente el mantenimiento de la brecha salarial. En primer lugar, porque las mujeres tenemos la mayor parte del tiempo parcial. Y tenemos la mayor parte del tiempo parcial, curiosamente, es lo que denominamos el trabajo a tiempo parcial no deseado, que está en este momento en 7 de cada 10 mujeres, y que tenemos tiempo parcial porque no nos da tiempo a tener tiempo completo, porque tenemos que cuidar. Es decir, si estamos yendo y teniendo trabajos a tiempo parcial porque no podemos tener tiempos completos, es porque las medidas de conciliación corresponsable no están funcionando conveniente. Y la solución es tener un contrato a tiempo parcial para poder conciliar de manera corresponsable. Con lo cual, en algo ahí estamos fallando en primer lugar. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con los complementos salariales. Aunque parezca que no tiene nada que ver, os lo explico muy brevemente. Mirad, cuando los complementos salariales que tenemos en la negociación colectiva, por eso desde comisiones estamos en vías e insistiendo en que hay que modernizar los convenios colectivos y la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque si tenemos complementos salariales que se basan especialmente y retribuyen en los convenios colectivos cuestiones laborales que tienen que ver con una puesta a disposición de la empresa de nuestro tiempo, ahí las mujeres nos quedamos fuera. Os explico. Si los complementos salariales que tenemos es que se retribuya la disponibilidad, la puesta a disposición del tiempo, trabajar nocturnidad, las horas extras, la turnicidad, en los turnos disponibles durante 24 horas. Ahí las mujeres no podemos estar porque no somos dueñas de nuestro tiempo porque tenemos que cuidar. Mirad, el 24% de la brecha salarial está constituida por estos complementos salariales que nosotras no cobramos porque tenemos que cuidar. ¿Veis a qué me refería con esas discriminaciones indirectas que provocan estas normas y complementos que legales son, pero que terminan generando discriminaciones no de forma objetiva entre hombres y entre mujeres? Y la tercera parte de las discriminaciones tiene que ver con lo que la maternidad influye notablemente en las vidas profesionales de las mujeres. Mirad, la maternidad genera un término administrativo que es una realidad invisible que aparece en el INE, en la EPA, en todas las estadísticas y que a mí personalmente me molesta especialmente por ofensivo, y es las que denominamos mujeres inactivas, que en este momento podemos estar en 3 millones de mujeres. Mujeres inactivas denominamos esas mujeres que estamos en casa cuidando de la vida, y terminaré después con una frase de esto, cuidando de la vida y que no aparecemos ni en la lista del desempleo, ni aparecemos en la lista de mujeres que buscan trabajo, ni en las listas de población activa. Somos mujeres que no existimos, somos inactivas y estamos en casa cuidando. Mirad, las mujeres y los hombres, no voy a daros las edades porque soy, como diría una compañera mía, una gran inventadora de datos y no quisiera pasar por esto. Entonces no os voy a dar las edades y los números concretos, pero mirad, las mujeres y los hombres cuando estamos en una edad temprana, joven, de acceso al empleo, a partir de los 20 años, 22, es decir, las mujeres y los hombres tenemos un acceso de una población activa entre hombres y mujeres muy igualitaria, muy igualona en términos de números, ¿vale? En términos completos.
Cuando llegamos a partir de los 26 años, cuando empieza la edad de la maternidad, esto hace así. Ellos suben en la tasa de población activa y nosotras bajamos porque abandonamos el empleo, porque tenemos que cuidar. Esa relación se mantiene a lo largo de toda la vida laboral, de diferencia entre hombres y mujeres, y mirad, cuando llegan los 55 años, esto vuelve a hacer así. Y llegamos a los 65 años y ellos se jubilan y nosotras seguimos trabajando. Ahí llega nuestro momento profesional. ¿Por qué? Porque tenemos carreras de cotización que han sido cortas, con lo cual no nos podemos jubilar, seguimos trabajando después de los 65 años y ellos se han jubilado en tiempo y forma porque han estado toda su carrera profesional, toda su vida activa adscritos, ¿no?, a una actividad profesional. Esto hace que al final las mujeres y la cara de la pobreza en este país sea la cara de una mujer que ha estado parte de su vida inactiva fuera del empleo, o mujeres que han estado trabajando a tiempo parcial con carreras de cotización muy minoradas y al final terminan con pensiones muy cortas o con pensiones con complemento a mínimos si es que al final se pueden jubilar y si resisten después de los 65 años trabajando. Es más, a partir de los 65 años la población activa solo prácticamente es de mujeres. Es decir, la diferencia entre mujeres y hombres es absolutamente tremendo. Pues aunque parezca curioso, todo esto no solamente es consecuencia de los cuidados, es consecuencia de que no tenemos una conciliación en este momento corresponsable, aunque vamos avanzando notablemente, terminada, ¿no? Nosotras por eso desde Comisiones Obreras, a partir de este plan de corresponsabilidad, teniendo en cuenta lo que siempre ha dicho María Ángeles Durán, ¿no?, esta profesora que ha dicho que en España por cada hora de trabajo productivo nosotras dedicamos 3 horas al trabajo reproductivo. Esto hace que se haya hablado en Europa en numerosas ocasiones de estos marcos de referencia de las estrategias de los cuidados, porque somos conscientes de que en este momento el gran lastre para la igualdad entre hombres y mujeres y que tiene una impronta dentro de las libertades es los cuidados corresponsables. Voy a leeros los marcos de referencia, para que no se me olvide ninguno, que utilizamos en este momento, desde el diálogo social y desde las políticas para salir adelante, y vamos avanzando en los cuidados siendo conscientes de que esto es una cuestión a corto, a medio y sobre todo a largo plazo. La Estrategia Europea de los Cuidados, que sale, como sabéis, en septiembre del 2022, la Estrategia Estatal de Cuidados, que nace en junio del 2024, la Agenda 2030 y su meta 5.4, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás, que tienen ¿os acordáis de esa nueva economía de los cuidados y políticas de empleo? El tercer plan estratégico para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el plan corresponsable del Gobierno y multitud de informes y resoluciones de la OIT. Y mencionamos la OIT porque tiene, y os invito a que lo veáis, un simulador de inversiones en políticas de cuidados que dice, y os leo, que si España realizara una inversión anual bruta del 5,08 del PIB en las políticas de atención y cuidado, en primer lugar, podía crear alrededor de 1,6 millones de empleos, 300.000 en la primera infancia y unos 1,3 en los cuidados de larga duración. La brecha la reduciríamos en 6,8 puntos porcentuales, la brecha de género, y la salarial en 7,4. Esto lo dice la OIT para España, es decir, lo que viene a decir es que las mujeres aportamos al Estado social 1,6 millones de empleos no remunerados para cuidar de la vida. Mirad, os hago un paréntesis. Cuando los constitucionalistas, ahora que hace pocos días que hemos celebrado el aniversario de la Constitución, definen, y bueno, quienes seáis licenciados en Derecho sabéis que esto nos repiten mucho cuando estudiamos, definen el Estado social y democrático de derecho, y vuelvo donde empecé un poco, definen esos derechos que la sociedad española en este momento mantiene como derechos universales asumidos dentro del Estado social y que la sociedad española no entiende la vida sin ellos, aunque a ver los haylos y a ver las haylas
y más ahora que estamos en Madrid, quienes se esfuerzan notablemente por reventar estos derechos universales, ¿no? Que nos igualan entre hombres y mujeres independientemente de dónde vivas o de dónde seas, y ahora hablaremos de esto, que es el derecho a la educación y el derecho a la sanidad. Esto que nos iguala dentro del Estado social para que sea igual de democrático y de derechos para todos y todas, se olvidó la Constitución de definir el tercer pilar de ese Estado social, que son los derechos de cuidados. Si pensamos por qué hacemos esta definición o hacemos esta afirmación, es fácil la respuesta. No lo hicieron porque ya estábamos nosotras para cuidar, aunque parezca una reflexión como de andar por casa. Ya estábamos las mujeres para hacer los cuidados, para tener los cuidados en nuestras manos, porque además, como consecuencia de la histórica división sexual de los trabajos, se entiende que los trabajos de cuidados ya sabemos hacerlos nosotras de manera innata. Esa feminización de los cuidados yo la llamo el gen de planchar. Es decir, nosotras tenemos un gen con el que nacemos, que ya sabemos planchar, cuidar, cambiar pañales, limpiar y hacer de todo. Como ya lo sabemos hacer de manera innata, no es un derecho que socialmente haya que ponerlo en valor. Y como no tiene valor, no necesita profesionalización, porque eso ya lo sabemos hacer nosotras. No se necesita aprendizaje alguno, y como no se necesita aprendizaje, no se necesita retribuirlo de manera cualificada. Esto hace, al final, que los trabajos de cuidados de manera profesionalizada tengan escaso valor económico y se pagan de manera precaria. Y se retribuyen de manera precaria porque son trabajos socialmente claramente desvalorizados. Con lo cual, estamos en un momento en el que desde las comisiones obreras, dentro de esta estrategia de corresponsables para ganar más, porque como os decimos, esa corresponsabilidad tiene un amplio impacto en la vida laboral y salarial de las mujeres, hemos planteado una estrategia estatal por los cuidados. Hemos planteado al gobierno la necesidad de un pacto estatal donde la administración, los gobiernos nos sentemos a medio plazo, para el largo plazo, y sabemos que esto es así, en una mesa. El Ministerio de Trabajo, que es un ministerio que tiene que velar por las condiciones de trabajo de las mujeres que cuidamos profesionalmente, así como de transponer las directivas y generar los derechos de corresponsabilidad que hagan que los cuidados no nos aparten o nos discriminen dentro de los entornos laborales. Por otro lado, tenemos que estar el Ministerio de Igualdad, por el enorme impacto y porque mayoritariamente quienes cuidamos profesionalmente o no somos mujeres. Y en tercer lugar, es el Ministerio de Derechos Sociales. Porque además, esta ley, este pacto que les hemos propuesto estatal por los cuidados, y después hemos presentado un documento públicamente que hizo un sordo, el propio secretario general, a través de una rueda de prensa con 100 medidas para hacer descender al terreno de lo práctico, efectivamente, ese pacto estatal, donde lo que le proponemos al gobierno es una ley de cuidados. Una ley del cuidado donde se defina qué es cuidar, donde se defina cuáles son los derechos de cuidados que necesitamos, qué es persona cuidadora, y que desde luego el propósito es este 1,6 millones de empleos que dice la OIT que podríamos generar con esas 3 horas que de manera sin retribución dedicamos por cada hora de producción, además a reducir esas brechas laborales y salariales en los porcentajes que hemos dicho anteriormente. Esta ley del cuidado la estamos esperando porque estaba en el acuerdo de gobierno. No conseguimos hablar de ellas, pero desde luego creemos que es básico porque es para que salga adelante. Porque mirad, hago otro inciso. Cuando hablamos de los cuidados, necesitamos fomentar el diálogo social con igualdad y con el Ministerio de Trabajo. Y desde luego lo que principalmente necesitamos que salgan de ese diálogo social es, además de condiciones de trabajo, y ahora hablaremos de la transposición de directivas, desde luego lo que necesitamos son
políticas públicas que hagan que los cuidados formen parte de ese estado social. Y voy a deciros por qué. Mirad, hace pocos meses celebramos, también las mujeres de comisiones obreras, esa ley de paridad. Una ley de paridad que ayuda y que tiene que ser el escalón para romper los techos de cristal en las corporaciones, en las empresas, en las organizaciones, en la política, etc. Pero mirad, las mujeres sufrimos discriminaciones y en este caso, como tal y como estamos hablando, los cuidados hacen que vivamos una vida de discriminaciones por el hecho estructural de que somos mujeres y de que los cuidados han recaído sobre nosotras. ¿Esto qué significa? Esto significa que las mujeres, independientemente del código postal que tengamos, de la nacionalidad, de la formación, de nuestra categoría profesional, independientemente de cualquier cuestión que nos podamos plantear subyacente, las mujeres per se sufrimos discriminaciones estructurales. Pero hay una diferencia entre nosotras. Hay una diferencia entre nosotras que no es que podamos romper el techo de cristal, sino los suelos pegajosos. Desde comisiones hemos dicho en numerosas ocasiones, si ponemos medidas para la conciliación que nos ayuden a romper los techos de cristal, pero para eso necesitamos a miles de mujeres en suelos pegajosos, de los que no pueden escapar, a tiempo parcial, con trabajos precarios, con condiciones laborales precarias, a las que reportamos los trabajos de cuidados, que las que hemos podido romper el techo de cristal y las que hemos podido usar esa ley de paridad, no hacemos, eso no es fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y desde luego no es transversalizar con perspectiva de género las políticas. No sé si me entendéis el razonamiento, es decir, que para que algunas rompamos el techo de cristal no podemos subcontratar, aunque es un término no utilizado correctamente en este momento, las tareas de cuidados a otra mujer probablemente migrante, probablemente racializada, mucho más pobre, que va a hacer las tareas precarias que estructuralmente no hacemos nosotras. Por eso necesitamos romper los techos de cristal, pero también despegar de suelos pegajosos. Y para eso necesitamos políticas públicas. Y necesitamos políticas públicas porque de aquí en adelante las grandes brechas con una sociedad cada vez con más necesidades de cuidados, una sociedad más envejecida, una sociedad donde está decidiéndose tener unos cuidados más desinstitucionalizados. Y ojo con este término, porque desde luego desde comisiones no vamos a compartir nunca que por la palabra desinstitucionalizar se refiera a que sean cuidados que salgan de lo público, de las instituciones. Lo que decimos con esto es que la gente quiere ser cuidada al final de sus días o en sus enfermedades o en sus dependencias o en su tercera edad en sus domicilios. Eso es lo que nos dicen los datos. Es decir, pero con políticas públicas que se les atienda. ¿Por qué? Porque las grandes brechas que van a dividir la sociedad de aquí en adelante con esas necesidades nuevas van a estar en cómo podamos ser cuidados y cuidadas. ¿Y por quién vamos a ser cuidados y cuidadas? Y desde luego no debe depender cómo estemos cuidados y cuidadas del código postal en el que residamos o de la capacidad económica que tengamos. Para eso necesitamos políticas públicas, que además es lo que nos va a igualar entre hombres y mujeres. Por eso necesitamos, desde luego, cuidados para la dependencia, necesitamos inversión en la dependencia y necesitamos inversión en el cuidado de 0 a 3 años, necesitamos cuidados en la discapacidad y, desde luego, necesitamos que con nosotras y con nosotros, desde luego, haya una pedagogía de los cuidados socialmente hablando que haga que las empresas y las patronales entiendan que las condiciones de trabajo corresponsables, que no produzcan discriminaciones indirectas, es clave para que los hombres y las mujeres podamos trabajar en igualdad de condiciones. Hemos pensado que en esa buena práctica de corresponsabilidad para ganar más, la clave, vamos a ir a esto que llamamos nosotras esta pedagogía colectiva, ¿no? Y esta pedagogía colectiva, yo que tengo una gran confianza en la palabra, porque os digo que si eres feminista y sindicalista o tienes confianza en la palabra o va muy mal. Entonces, tengo fe en poder hablar de feminismo y poder hablar de sindicalismo,
porque yo creo que yo soy una firme convencida de que las transformaciones sociales siempre lo hemos hecho desde lo colectivo. Es decir, aquí está muy bien que estemos o que seamos 2, 3 o 20 mujeres heroínas, pero ya os digo que eso no transforma la sociedad. La sociedad se transforma desde los movimientos colectivos, evidentemente, que impulsen, ¿no?, esos cambios sociales. Y yo creo que la clave es hablar en las empresas de corresponsabilidad, hablar socialmente de corresponsabilidad y corresponsabilidad no en el sentido de hacer pedagogía y que esa pedagogía se traslade también a toda esa batería de cuestiones de las que acabamos de hablar, que tiene que ver con esos derechos, con esas condiciones de trabajo, que tiene que ver con permisos que vayan a disfrutarse de manera corresponsable y, desde luego, tiene que hablar con las políticas públicas de cuidados. Cuando hablo de los permisos corresponsables, os digo, porque si bien es cierto que se han hecho esfuerzos importantes, por ejemplo, que los permisos sean retribuidos para hombres y mujeres. Sabéis que ahora, desde que son los permisos de cuidado retribuidos, resulta que ya empezamos a usarlos hombres y mujeres de manera equilibrada. Ahora sí pueden cobrar, porque como no van a perder dinero, pues entonces ahora sí tienen los permisos de cuidados, ¿no? Nosotras aquí somos, a la vez que hacemos pedagogía de la conciliación corresponsable, firmes defensoras de los derechos indivisibles, los derechos indisponibles y que que no se disputen el disfrute consecutivo. ¿Por qué? Porque si no tenemos, ya habéis oído en muchas ocasiones, supongo, eso que denominamos los hombres pinche, ¿no? Que son los hombres que ayudan a cuidar mientras nosotras estamos cuidando. Por eso yo creo que la clave es efectivamente disfrutar de los permisos de manera consecutiva, para que eso evidentemente sea equilibrado. Tenemos otro hándicap encima de la mesa, que son los permisos de cuidado en esas 8 semanas retribuidas, que estamos muy peleadas con el gobierno en esto, muy peleadas con el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Trabajo, porque efectivamente hay 4 semanas que van a disfrutarse sin retribución alguna. ¿Por qué? Esto viene, aunque es legal, no entendemos que políticamente se esté manteniendo, y os voy a contar por qué. Mirad, la directiva de conciliación, cuando se transpone, evidentemente nombra una serie de derechos, una serie de conceptos que no tienen identidad de traducción, no significan lo mismo en Europa que en el resto de países. De hecho, yo que viajo mucho a los organismos europeos, hemos dicho 20 millones de veces, por favor, que cuando pongan una directiva que definan a qué se están refiriendo, porque resulta que A en España significa una cosa y A en Francia significa otra. Y luego ahí está que los gobiernos lo adapten de la forma que mejor les venga y que no siempre tiene que ser lo más beneficioso, ¿no?, para sus puestos, para los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos que el permiso de cuidado será una cláusula pasarela, que llamamos nosotros en el derecho europeo, y el gobierno español, que ya ha sido sancionado y llamado la atención diciendo que no ha traspuesto correctamente este derecho, lo que dice es 4 semanas retribuidas y ya tenemos otras 4 semanas, que es el permiso de lactancia, que lo considera de cuidados si en otros lugares de Europa ese permiso no existe. Ya tenemos 8. Vale, pues ahora tenemos 4 de lactancia, las 4 de cuidados y 4 sin cobrar. Mire usted, si en España tenemos el permiso de lactancia, pues mira qué bien, que vamos a tener más derechos que el resto de Europa. O sea, no sé por qué tenemos que ir para atrás en lugar de avanzar, ¿no? No sé si os lo he explicado bien. Con lo cual, ahora tenemos 3 periodos de 4 semanas donde uno de ellos no le vamos a cobrar. Con lo cual, insisto que España ya le han llamado la atención y ya le han sancionado desde Europa por este motivo. Además de esto, nosotras en las empresas lo que hemos venido haciendo es apostando no solamente por esa mejora de la negociación colectiva que os contaba antes, sino también por una serie de recursos desde guías, y os miento, hemos hecho 3 que me han dejado aquí: la guía rápida de preguntas y respuestas con los nuevos permisos y los derechos de corresponsabilidad, la guía de derechos, servicios y prestaciones actuales para una conciliación corresponsable y la guía básica de permisos y licencias con la administración pública, con una especial incidencia en el mundo del ámbito local, en los ayuntamientos y diputaciones.
¿Por qué? Porque estas campañas van dirigidas a hacer un cordón sanitario efectivamente en las empresas frente a la conciliación no corresponsable, ¿eh? Y buscar efectivamente que esos permisos vayan a disfrutarse de igual manera, ¿no? Para ello hemos generado una página web que os digo, conciliacioncorresponsable.cco.es. Es una página web pionera donde ahí se muestran modelos de solicitud, plantillas, informes, guías, campañas que sirva evidentemente a nuestro activo sindical, nuestros delegados y delegadas. Esto os lo planteo, como lo conté al programa de televisión que grabamos, como una buena práctica, ¿eh? Es decir, plantear a nuestros delegados y delegadas, afiliados y afiliadas una serie de recursos que estén online para que se trabaje por esa conciliación corresponsable a la vez que hacemos una, pues una política al contrario, como decíamos, para la conciliación. Termino diciéndoos algo. Mirad, le hemos dicho al gobierno por activa y por pasiva que los cuidados no pueden ser solamente un derecho social, porque la dependencia en este momento, la escasez de recursos, que aunque son bastantes, son menos de los que necesitamos, hace que cada hora fallezca una persona en la lista de la dependencia, esperando la ayuda, los instrumentos y las herramientas públicas para ser cuidado mientras y cuidada mientras es dependiente. ¿Sabéis quién está supliendo esos cuidados que no llegan? Las mujeres. Por tanto, decimos, para que las mujeres podamos elegir, y termino como empecé, y podamos tener libertad para ser quienes queramos ser, y lo peor de todo, para que en un futuro las mujeres tengamos libertad para ser lo que queramos ser y para que la vida sea de verdad corresponsable, ya no hablo solo de los cuidados, para que la vida sea corresponsable. Necesitamos tener este diálogo social con perspectiva de género. Y desde luego necesitamos inversiones que hagan que los cuidados no recaigan sobre nuestros hombros. Mirad, el otro día me contaba una mujer con un hijo con una discapacidad, me decía, lo peor que te puede pasar cuando has iniciado tu carrera laboral es tener un accidente en tu familia, una circunstancia sobrevenida donde pase a ser persona discapacitada alguien que va a depender de ti en ese momento. Y me ponía el ejemplo de alguien que tiene un hijo o una hija que tiene un accidente de tráfico y queda discapacitado, discapacitado. Me decía, ahí tu vida terminó. Porque en primer lugar, los primeros años son un peregrinar bastante doloroso por administraciones, gobiernos, tercer sector, por donde queramos decirlo, porque es así de crudo, para buscar la ventanilla donde se nos dan las ayudas que necesitamos, pero ayudas no solamente económicas, sino ayudas con herramientas que impidan que yo tenga que abandonar mi puesto de trabajo porque esa persona está en la lista de la dependencia y tardan esos recursos en llegar, porque es muy difícil que como consecuencia del impacto de los cuidados, esa mujer vuelva a su carrera profesional en igualdad de condiciones. Y otra cosa que tenemos absolutamente ya cuantificada, mirad, las mujeres estamos quedándonos también como consecuencia del impacto de los cuidados en nuestra vida fuera de la carrera digital. Así tenemos que decirlo. Estamos quedándonos fuera de la carrera tecnológica. La carrera tecnológica y digital va todo lo rápida que queramos decir que va. En primer lugar, las mujeres, como consecuencia de esa división sexual del trabajo, son menos, como sabéis, las chicas que estudian carreras técnicas o carreras digitales, aunque vamos increciendo. Pero son muchas menos. En una segunda parte, tenemos que la carrera digital y tecnológica está en proceso absoluto de transformación y requiere una formación. Punto 1. Si esa formación continua no se da dentro de las horas de trabajo y se da fuera del entorno laboral o se da fuera del entorno, horas efectivas de trabajo, ¿sabéis quién se forma? Siempre ellos, siempre vosotros.
porque nosotras no podemos porque tenemos que cuidar. Segunda parte, si como consecuencia de que somos mujeres inactivas, como decíamos antes, 3 millones de nosotras, las mujeres nos descabalgamos cuando llega la maternidad y nos convertimos en inactivas como consecuencia de esos cuidados, nos hemos ya descabalgado y apeado de esa formación continua de la transformación digital. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos vamos a incorporar. ¿Os acordáis cuando antes hablábamos, después llegan los 65, los 55 y ya volvemos nosotras a la carrera profesional? Cuando volvemos a un mundo profesionalizado que desconocemos. Porque nos hemos pasado 25 años o 20 años fuera. A un entorno ya digital y tecnológico al que probablemente ya no podemos acceder. Volvemos a un lugar donde generamos después carreras de cotización cortas o carreras de cotización mucho más bajas del trabajo que hacemos o del trabajo que hubiéramos hecho si no nos hubiéramos ido de la carrera profesional. Por tanto, en un futuro no muy lejano, la siguiente brecha, ya hemos dicho antes que la brecha salarial es consecuencia de otras muchas brechas laborales. ¿Os acordáis que hemos hablado del tiempo parcial, que no teníamos tiempo completo, teníamos que cuidar, de los complementos salariales, etcétera, etcétera, siempre por el impacto de los cuidados? Pues la siguiente gran brecha laboral, que terminará concretándose en una ampliación, y ya lo hemos augurado, en una ampliación de la brecha salarial, si no ponemos remedio, va a sentarse en la brecha tecnológica entre hombres y mujeres. Y la gran brecha en el empleo y de acceso al empleo entre hombres y mujeres va a basarse necesariamente en esa carrera tecnológica en la que nosotras nos estamos apeando porque tenemos que cuidar. Por tanto, esto no va de no cuidar. A mí una vez en una conferencia, alguien con algunos aires muy machitos o muy señoros, si me permitís la expresión, me dijo, pero vamos a ver, tú Carolina, ¿qué estás proponiendo? Un descenso de la natalidad mayor, que no cuidemos, que no hagamos ni puñetero caso, si me permitís la expresión, a la discapacidad, que no atendamos a las personas dependientes, que no atendamos a los menores. Le dije, lo que estamos proponiendo es al contrario, una sociedad que se cuida más. Una sociedad, un Estado cuidador, entendiendo además los cuidados, que es lo que siempre hemos hecho nosotras, como un trabajo esencial. De hecho, lo que queremos es una ley del cuidado que defina cuidar como un derecho esencial constitucionalmente, como el derecho a la educación del que hablábamos antes, o el derecho a la sanidad y a la salud pública. Queremos efectivamente que el cuidado sea un derecho esencial y claro que queremos una sociedad que cuida, que se cuida, donde todas y todos estemos más cuidados independientemente de quién seamos, de dónde vivamos, de si somos migrantes, de si no lo somos, y para eso necesitamos políticas públicas. Por tanto, no solo no queremos cuidar, lo que queremos es cuidar más, que se cuide a todo el mundo por igual. Y para además necesitamos y queremos normas laborales que hagan que como consecuencia de que el Estado no lo considera un derecho esencial, ese cuidado no recaiga sobre nosotras y nos lastre. No que no queramos cuidar. Porque a mí alguien me ha hablado también de ética y ya le he dicho que aquí hablar de moral, bueno, pues en fin, porque cuando hablamos de moral siempre estamos nosotras las primeras. Entendedme cómo lo digo, ¿eh? Es decir, por tanto, lo que requerimos son unos derechos de cuidados que no nos lastren, que podamos cuidar, sin que esos cuidados provoquen sobre nosotras y nuestra vida discriminaciones. Claro que queremos cuidar, entre otras cosas, porque si tenemos hijos o hijas nos lo impone el Código Civil. Ahora bien, más allá, y mirad lo que voy a decir que puede sonar, cada uno y cada una con su ética y su moralidad lo puede interpretar, pero aquí estamos hablando de derechos y de legalidad, no de moral. Cuando efectivamente tenemos obligaciones civiles para cuidar. Pero más allá de estas obligaciones, las mujeres tenemos que tener el derecho a decidir si queremos cuidar o no cuidar.
Y tenemos derecho a decidir que queremos cuidar trabajando. Porque plantear a una mujer, oye, tú puedes elegir cuidar o no cuidar, no se puede hacer otra cosa. No, tenemos que ir a esa conciliación corresponsable que nos permita cuidar trabajando. Cuidar sin que sea un lastre. Cuidar sin que recaiga sobre nosotros y nosotras. Cuidar sin que los cuidados menoscaben nuestra salud. Es que alguien tiene alguna duda de que la vida, mirad, una vez, yo siempre pongo dos ejemplos. Uno mío personal, yo soy madre de familia numerosa, y yo siempre cuento que cuando mis hijos eran pequeños, ya son universitarios, cuando mis hijos eran pequeños, siempre cuento una experiencia propia. Yo os digo que he sido abogada 25 años y cuando salía de un pleito, yo me llevé una barrera de un parking por delante cuando iba a recoger a mis hijos pequeños a la guardería porque no tuve paciencia para esperar que se levantara la barrera. O sea, mis segundos eran sagrados y esa barrera tardaba muchísimo en levantarse. Esa es la vida habitualmente que tenemos las mujeres cuando estamos trabajando. Y a mí hubo una vez en unas jornadas en una universidad, creo que fue en la Universidad de Zaragoza, no me hagáis mucho caso, me dijo, no es verdad, yo tengo 3 hijos y yo trabajo de noche y cobro nocturnidad y también cuido. Y luego acto seguido me dijo, lo que pasa es que a veces me tiro 3 días sin dormir. Y bueno, pues igual eso, si estás menoscabando tu salud y tu vida, eso no es vivir corresponsablemente, eso no es tener un trabajo decente en el sentido que habla la OIT. Y un trabajo decente es que podamos compatibilizarlo con la vida en una situación, hombre, de equilibrio. Y esto afecta notablemente a la salud de las mujeres. Porque cuando hablamos de las cuestiones de salud mental, cuando hablamos de la cantidad de psicofármacos que consumimos las mujeres, cuando hablamos de la cantidad de cuestiones de salud mental al final que las mujeres sufrimos, esto no tiene que ver con que seamos unas locas, como me dijo a mí un señor una vez. Esto tiene que ver con que tenemos una vida absolutamente inasumible. Inasumible. Y es tremendamente injusto en términos sociales que lo que el Estado social no hace, que es cuidar de la sociedad, recaiga solo y exclusivamente en los hombros de las mujeres, tanto como para crear de manera profesional 1,6 millones de empleos. Son muchos, ¿eh? Porque volvemos a repetir el dato de la OIT, no de comisiones. De cada hora de trabajo productivo, 3 son horas de trabajo no profesionales reproductivas. Por tanto, esto no se trata de ayudar, no se trata de tener hombres pinches, no se trata de identidades masculinas pinches, se trata efectivamente de que tengamos políticas públicas para la corresponsabilidad y derechos laborales para la corresponsabilidad. Termino con una cuestión. Mirad, soy consciente de que esto es tarea de todos y de que aquí necesitamos, me alegra profundamente que en esta pantalla vea tantos hombres. Os digo una cosa, a modo de confesión. Desde que yo empecé a hablar de conciliación corresponsable, y que os digo que llevo 27 años en esto y 25 pasando pleitos, yo he estado en muchas jornadas, conferencias, cursos, convocatorias online de mucho tipo, donde solo estábamos mujeres. No os imagináis, por hablar desde el punto de vista positivo, en los últimos 3 años, no voy a decir más, el cambio que esto ha dado es brutal. De verdad, brutal. Os digo en todo el país. Es decir, brutal el cambio, la cantidad de hombres que participan en actividades de corresponsabilidad, la cantidad de hombres, de delegados, hombres nuestros de comisiones que están involucrados, preocupados por hacer una conciliación sin sesgos de géneros. Esos hombres, esas nuevas identidades, que seguramente seréis todos los que estáis aquí, capaces de
trabajar, por no decir de luchar, que es un término muy feminista además, trabajar efectivamente en pro de contra los pocos estereotipos de género que hemos aprendido todos, para proponer medidas de conciliación corresponsable. Y yo sé que esto no es fácil, porque una cosa es tener derechos y otra cosa es perder privilegios. Y los hombres hasta ahora han tenido derechos, pero lo que han tenido preferentemente son privilegios. Generar derechos contra las discriminaciones indirectas en las que saben que pierden privilegios, hay que felicitar profundamente que se sean nuestros aliados. Y son muchos. Y yo creo que eso hay que valorarlo positivamente. Y termino diciendo que nos queda tarea de todos, nos queda hacer pedagogía dentro de las patronales, que entiendan que Vamos a ver, yo quiero hacerte una pregunta, Carolina. ¿Cómo es posible que tú eres abogada, eres... Perdón un segundito, por respetar específicamente la ponencia de terminando Carolina. ya. Y por eso, precisamente como estás terminando, el turno de preguntas lo podemos habilitar ahora, ¿vale? Pero vamos a respetar los tiempos si nos importa. Os decía para terminar, necesitamos que las patronales efectivamente sean condescendientes con esto y que entiendan que no es solamente una cuestión de dar derechos y que desgraciadamente no traduzcan este derecho en privilegios. Que la clave es que entiendan que esto es una necesidad social para una vida mucho más democrática. Necesitamos gobiernos que sepan que tienen que poner encima de la mesa leyes que no provoquen discriminaciones indirectas, porque las directas afortunadamente no he hablado de ellas porque hace tiempo que ya se superaron, aunque en algunos lugares probablemente estemos todavía, ¿vale? Y luego tenemos necesidad de negociación colectiva por parte nuestra, de las centrales sindicales también, que pongan sobre la mesa estudios y necesidades, que los mismos roles de género que se repiten en la vida se repiten en las organizaciones sindicales también. Es decir, que yo, como yo digo lo que creo que tengo que decir, lo digo en todas partes y no hay ningún problema. Esos esfuerzos tenemos que hacerlo y tenemos que hablar de corresponsabilidad en los ámbitos universitarios y tenemos que hablar de corresponsabilidad en la pública y tenemos que hablar en la privada. Y necesitamos sentarnos, el gobierno y los agentes sociales, a través del diálogo social, para poner en marcha ese pacto de cuidados que termine en esa ley del cuidado. Y esto, y de verdad que con esto termino, va a armar la configuración de la sociedad para los próximos años. Cómo tratemos los cuidados nos va a dar una sociedad u otra. Y la vida de las mujeres va a ser una u otra dependiendo de cómo el Estado trate los cuidados. Por tanto, yo creo que nos queda curro y desde luego cuestiones como esta, yo creo que nos ayuda a compartir pues esas necesidades que estamos viendo claras y desde luego propuestas, porque lo colectivo, como ya decíamos, entendemos que es lo único que transforma. Nada más, espero no haberme alargado mucho. Jesús. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que maravillosa exposición y nos has dado un marco maravilloso. Yo te estaba pensando, ¿no? en que muchas veces cuando estamos dando los talleres sobre masculinidades y sobre conciliación y sobre cuidado y sobre etcétera, ¿no? Falta pues todo ese recorrido que acabas de hacer, ¿no? Que muchas veces parece que esto entra en opiniones personales. Si me dejas Y hacerla. sí, un segundito, perdón. Voy a dar ahora mismo paso a hacer las diferentes preguntas, ¿vale? Pero bueno, que creo que muchas veces, lo acabas de comentar tú también, ¿no? Que muchas veces entra en una cuestión de opiniones personales y de diferencias entre diferentes posicionamientos y tiene que ver también, ¿no? Con realidades que están ahí, que se siguen todavía en desigualdades, que se siguen sin atajar, ¿no? Y que os sigue yendo la vida en ello a muchas de vosotras. Entonces, bueno, pues abrimos el turno de preguntas. La pregunta para el debate, Jesús, que íbamos a plantear, ¿la hacemos ya o luego más tarde, después de Si, esta? si te parece, habilitamos ahora mismo un pequeño espacio de Perfecto, preguntas, ¿vale? perfecto. Perfecto. Sí, Encantada. perdón.
Hola, buenos días. Yo quisiera saber cómo en el sector de la discapacidad se ha negociado un convenio quitando todos nuestros derechos y un salario por debajo del salario mínimo interprofesional cuando usted pide igualdad de hombres y mujeres y entonces es una cosa inexplicable. Llevamos años así, luchando contra las patronales y claro, los derechos que nos están quitando poco a poco, pues no nos lo vemos justo. Es más, la negociación en el convenio, la jornada laboral, no sé si se espera a que se la reduzca a las 17 horas y media el gobierno, porque no configura nada de jornada laboral reducida. Llevamos así 5 o 6 años y entonces es mucho humo, se habla, y de hecho nada, sino los dos sindicatos mayoritarios que hay en este país van, como quien dice, en contra de la discapacidad. No te quedas sorprendida, pero la cosa es así. Llevamos aquí trabajando 20, 30 años y en condiciones muy precarias, tanto de jornada laboral como de igualdad, como de sueldo, y entonces es una lucha que se queda plana. Hay otro sindicato que está luchando, pero que no consigue sus objetivos, que en este caso es Uso, que debería haber entrado en la mesa negociadora, pero por A, por B, pues no. Entonces, yo quería saber por qué motivos es esta cosa de tanta igualdad, pero a la hora del sector de la discapacidad no se ve, no se palpa. Esa era mi pregunta. Muchas gracias, Carolina. Gracias. ¿Hacemos todas primero o una por una? Si queréis, si alguien más quiere compartir y quiere realizarle alguna pregunta a Carolina. No, de momento no, de momento no. Quisiera... Una pregunta. Sí. Bueno, más que una pregunta es si al principio, Carolina, has mencionado que estabas trabajando como en 3 ejes, que uno es revalorar mucho más los cuidados, pero si puedes repetir los otros 2, porfa. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, empiezo por esta última. A ver, nosotras lo que hemos hecho en primer lugar es, estamos trabajando en 3 líneas. En lo que tiene que ver con la igualdad propiamente dicho, que hemos hablado parte de ello, tiene ese impacto, ¿no?, en la vida de las mujeres de los cuidados. En segundo lugar, estamos trabajando el propio derecho del cuidado como derecho social, ¿vale? Y en esa tercera parte, como tú decías, el valor del trabajo de los cuidados, es decir, y profesionalizar los cuidados para que efectivamente tengan un valor productivo, un valor económico. Yo siempre digo que es aquí en España y en toda Europa, de verdad parece que lo importante es lo que se puede cuantificar. Entonces vamos a cuantificar el valor de los trabajos de los cuidados. Si os fijáis, es decir, aquí se cuantifica la prima de riesgo, el IPC, esas cosas son las importantes, ¿eh? Entonces, realmente lo que hay es cuantificar qué valor tienen los trabajos de cuidados y darles un valor profesional, además profesionalizarlo para que efectivamente tengan unos salarios precarios, ¿no? Por tanto, lo que tiene que ver con el valor para que las condiciones de trabajo sean mejores, en lo que tiene que ver con el impacto de los cuidados en la vida de las mujeres a través, por tanto, del derecho a la igualdad, y en una tercera pata lo que tiene que ver con ese derecho social como política pública a ser cuidados y a ser cuidadas. En esas 3 vías, que luego se ramifican en un montón de cosas, es donde estamos trabajando, ¿eh? Y luego el compañero que me dice lo de la discapacidad, hombre, como comprenderás, es muy difícil que yo pueda compartir que Comisiones Obreras está en contra de la discapacidad. No solamente no lo comparto, sino que no me lo creo, ¿eh? Ni me lo creo ni lo admito con nombre de las comisiones obreras, en primer lugar. En segundo lugar, desconozco cómo esta organización es muy grande, participa en muchos ámbitos negociadores y del diálogo social y desconozco la situación en la que está el convenio de la discapacidad. Lo que sí voy a decir
es que no es posible que esté por debajo del salario mínimo interprofesional, pero no porque no solamente no lo vayamos a negociar nosotros y nosotras, sino porque es absolutamente contrario a derecho, ilegal, y sería un convenio que ni siquiera la administración lo registraría, por ser contrario a derecho, por estar por debajo del salario mínimo interprofesional o que tenga una jornada por encima de la legalmente permitida. Con lo cual, aunque no conozco, insisto, el contenido del convenio de la discapacidad, ni su componente temporal, ni funcional, ni demás, porque no es la materia que yo trabajo, pero efectivamente ni puede estar por debajo del salario mínimo interprofesional, ni puede tener una jornada superior. No obstante, digo, efectivamente, no sé si ese es el caso, pero como lo comentas, te digo, no sé si es el caso de que esté Comisiones Obreras y UGT. Si está porque son los sindicatos representativos y los sindicatos mayoritarios en la discapacidad. Es decir, no se está en las mesas negociadoras por una decisión política ni de ningún ámbito, se está por el ámbito de representación que se tiene en las mesas negociadoras, atendiendo a los delegados y a las delegadas que tienen ambos sindicatos en el sector. Pero además voy a terminar con otra cuestión. Mirad, los convenios colectivos, que son las condiciones de trabajo de cada sector o de cada empresa, son de sus trabajadores y trabajadoras. Los convenios colectivos son de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando hay movilización... Entonces, ¿por qué lo firman los sindicatos y la patronal en los Perdone, déjeme por favor, que yo no le he interrumpido, por favor. Es decir, cuando un convenio colectivo, es decir, los trabajadores y las trabajadoras tienen respuesta, cuando replican contra ese convenio, cuando hay movilizaciones y cuando hay presión social, el convenio es mejor. Quiero decir con eso que yo lo que les invito, desconociendo lo que tiene el convenio dentro, solamente le hablo porque llevo muchos años en la organización sindical y en la actividad sindical, es decir, les digo que cuando no se está de acuerdo con un convenio y hay presión social, evidentemente se consiguen muchas más cosas. Insisto, el convenio colectivo es de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Pero Y atendiendo al por nivel los de sindicatos y movilización que empresas. haya... Perdone, mire, es que discute conmigo algo que con todo su derecho hace, pero que yo no le puedo responder porque no soy la responsable del convenio de sector. Lo que le digo es que he estado muchos años negociando colectivamente y los convenios son de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Movilización, presión y donde haya que convocar huelga, que se convoque. Pero insisto, el convenio, tanto como las movilizaciones, se hacen si sus trabajadores y trabajadoras quieren y se firma según la presión que haya. Las huelgas no dependen ni de comisiones obreras, ni de UGT, ni de ningún otro sindicato. Dependen de la presión que hagan sus trabajadores y trabajadoras. Eso sí se lo digo porque he estado muchos años, pero no puedo referenciarle nada del convenio de la discapacidad porque lo desconozco. Sí le digo que es clave y esencial que los trabajadores y trabajadoras de la discapacidad tengan buenas condiciones de trabajo para que los cuidados sean efectivamente de calidad. No me cabe ninguna duda. Pero es que ningún trabajador ha firmado por debajo del salario mínimo interprofesional. Es que no me lo... Mire, es que eso es ilegal. Pues si es ilegal, lo habéis firmado vosotros el otro día. Pues si es ilegal, se ha firmado hace poco. Entonces, ¿en qué conclusiones se saca? Si es abogada, por favor, infórmate un poquitín. Claro. Recuerdo, Mire, perdón, por un poco de orden también, porque entiendo que cuando además estamos hablando de algo que nos toca en lo personal, es normal también que lo reivindiquemos como propio. Pero por ubicar también los espacios... Los cuidadores están en el sector del convenio de la discapacidad, por si no lo sabíais. Tanto tú como ella. Es que habláis mucho de igualdad, de los cuidadores y tal y cual, pero los cuidadores también figuran en el convenio de la discapacidad. Sí, ¿no? Y la revalorización de los cuidados como una medida prioritaria, plantearnos en todos los ámbitos que no tenga que ver únicamente en el reparto, sino hacia quién se dirige, también estamos completamente de acuerdo en ello. Simplemente... ¿Qué es mejor? ¿Registre por un convenio colectivo o solamente registre por el salario mínimo interprofesional? Como solo lo firmamos los trabajadores,
las patronales y los sindicatos se mantienen al margen o firman cosas por debajo de la ley, en este caso. ¿Y es ilegal? Y es Sí, ilegal. sí, Porque claro, si a uno, a ti, al otro o a la otra nos absorben las antigüedades adquiridas de los años trabajados, encima se firman un convenio, perdona, encima se firma un convenio hace una semana, que tenemos que esperar 3 años desde que se firma, que se ha firmado en el 2025, hasta el 2028. Hombre, por favor, a empezar a cobrar en el 2028, ¿qué pasa? ¿Que nos están robando un trienio? Ahora diréis que no. Mire, le voy a decir una cosa. Yo creo, sinceramente, Claro, el problema, perdóneme, por favor, que este no perdona, que es antes el ámbito, no te he cortado yo a ti. El problema que es que estamos hablando de algo que no es el el problema caso. que tiene este país claro, es que el gobierno o los gobiernos, da igual este que el otro, el problema que tiene este país es que los gobiernos subvencionan, dan dinero a sindicatos. Bien, no le voy a tolerar esto, ¿vale? Aparte de los afiliados. Entonces, claro, se firman cosas que, claro, para el trabajador son inasumibles. perdón, pero por una cuestión también, por saber los espacios donde se realizan las reivindicaciones. Es que los Dani. sindicatos tienen que ser privados. Jesús, No lo de sus permíteme afiliados. un momentito. No Mira, tiene que el gobierno coger dinero y dar, hay una subvención de 4 millones de euros o 5 millones de euros. Eso es mira, inaceptable. Eso es inaceptable. compañero, mira, te voy a comentar. Te entiendo porque yo llevo trabajando con temas de discapacidad y he sido miembro de comités de empresas durante muchos años. Sí. Primeramente, te entiendo muy bien y lo que sí te puedo decir, independientemente del sindicato que yo haya militado o no haya militado, no es el sitio ni el lugar para reivindicarlo. Te entiendo muy bien porque sé lo que estás hablando y sé que muchas veces tienes razón. Lo que Sí, pasa sí. que creo que no es el momento ni el sitio para hablarlo. ¿Por qué? Es que Porque si no la es el historia, momento ni el sitio de hablarlo, porque no, entonces no es en ningún lugar. sí, lo hay. Lo que pasa es que Porque, esto es una yo charla de otro yo tema. expongo las cosas y a mí nadie me da la razón. Igual es que no la No, tiene. Nadie se pero pone en lugar de nadie. Nadie en Pero este país se pone en lugar de nadie. sí, hombre, yo he sido 40 y tantos años trabajando en una empresa, en un centro especial de empleo y te entiendo más de lo que tú te crees. Y te entiendo los Es que triquiñuelas que hace. nosotros estamos aquí en un centro especial de empleo. Por eso, si yo sé de lo que estás hablando, pero que te comento que la charla de hoy iba de otro tema, que el problema que tenemos en los centros especiales de Pero es empleo que la va igualdad por... también la hay en los centros especiales de empleo, lo mismo que en las Sí, empresas ordinarias. O sea, es sí. igualdad de Y hombre a además mujer en todos los sectores. que lo sé, si yo he pertenecido a la ONCE de muchos años, pero que te Hombre, comento. no vayas a comparar la ONCE con otros No, centros no, no. de empleo. Vamos, que la Sí, ONCE está muy subvencionada por el gobierno. O sea, que lo unas sé, subvenciones que, hay que, a tope, ¿eh? que lo sé, pero es que te comento que no es el momento y la charla de hoy no iba por este derrotero del tema laboral, económico, sino el tema Es de un cómputo otra global en historia. general, a ver si me entiendes, compañero. Sí, lo sé. Sí, te entiendo muy bien. Sí, ojalá pudiéramos organizar otra charla Yo te digo de una esta cosa, historia. esta compañera de comisiones obreras, abogada, yo tengo cerca de 60 años, ¿me entiendes? Y entonces, mira, 60, cuando yo tenía 20, yo no veía en los autobuses ni en los camiones mujeres. Entonces, fíjate tú si hemos avanzado, que hace 40 años solamente teníamos hombres de conductores, tanto de camión como de autobuses. Y yo me alegro de que las mujeres hayan accedido a ese puesto de trabajo como a otros. Pero en la discapacidad, como ella ha comentado antes, que si una madre tiene como accidente o algo y es una niña o un niño discapacitado, ay, se le cae encima al mundo. No, a eso hay que apoyarle, tanto con cariño como económicamente. Y yo llevo trabajando en un centro especial de empleo hace 25 años, como mis compañeros, y no he visto ninguna mejoría. Y entonces, cuando nosotros nos jubilemos, ¿qué vamos a cobrar? ¿Menos que el salario mínimo interprofesional? Pues yo creo que sí, a este paso sí. Y perdona la chapa. Porque Sí, te entiendo. tú tendrás tu Mire, opinión, yo para tengo la terminar, mía, ¿sabes? mire, O yo sea, para terminar, si me permiten, yo soy consciente, como no puede ser de otra manera, y lo he explicado, creo, 20 veces, la discapacidad, como en todos los puestos de trabajo
que están relacionados con el ámbito de lo social son mayoritariamente mujeres, aunque usted esté aquí hablando y sea un hombre, mayoritariamente son mujeres. Yo soy consciente de que el trabajo en el ámbito de lo social está muy poco valorado y el trabajo de los cuidados está muy poco valorado. Yo lo comparto con usted, como lo comparto con el compañero, con Daniel, creo que es el que veo, ahí que se llama, que lo ha comentado. No me cabe ninguna duda, es decir, lo he dicho antes, lo he dicho antes. Eso que socialmente obviamente comparto plenamente, podría hablar de otras muchas cosas que no creo que sea el entorno y que tiene que ver con quién ejerce efectivamente esos trabajos y quién son las patronales de sus entornos, pero no creo que sea el lugar ni el sitio. Dicho lo cual, eso no tiene nada que ver con las condiciones, con que de eso no confundamos el enemigo. No tienen la culpa los sindicatos mayoritarios. Y sí les invito a otra cosa. Si ustedes creen, cosa que no me creo, que se ha firmado un convenio colectivo ilegal, en fraude de ley, cosa que le digo que no es posible porque no se registraría, porque el Estado y las administraciones correspondientes registran los convenios colectivos. Si usted dice que ese convenio está en fraude de ley, yo les invito, porque si se ha firmado un convenio por debajo del salario mínimo interprofesional, yo les invito a que vayan ustedes a los tribunales porque lo van a ganar en 2 días. Yo les invito a que vayan ustedes a los juzgados a impugnar ese convenio colectivo que usted dice que se ha firmado por comisiones y UGT por debajo del salario mínimo interprofesional. Distinto es, por lo que usted ha contado, que el salario mínimo interprofesional se haya absorbido con complementos de antigüedad y etcétera, etcétera. Por cierto, voy a decirle que desde Comisiones Obreras se está planteando la necesidad de que se defina qué es salario mínimo interprofesional para que no se absorban otros complementos salariales a la hora de definir qué es el salario mínimo. Con lo cual, igual es el momento de no confundir el enemigo, ¿vale? Y saber de lo que estamos hablando. No obstante, sí comparto con usted que las condiciones de trabajo, no solo de los centros especiales de empleo, y no se imagina la cantidad de pleitos que yo he llevado contra centros especiales de empleo, es decir, de derechos sociales, son realmente bajas y son condiciones de trabajo precarias, no solo la discapacidad, sino todo que tiene que ver con los cuidados. ¿A qué les animo? A organizarse en sindicatos, no solamente en el mío, organizarse, tener fuerza y repetir y tener y rebelarnos contra esas condiciones colectivas precarias. Insisto, si ustedes creen que se ha firmado un convenio colectivo en fraude de ley, les invito a ir a los tribunales de lo social. Gracias, Carolina. Pues si os parece, porque ya nos hemos comido prácticamente el tiempo del trabajo grupal entre unas cosas y otras, y me parece más productivo, bueno, pues debates que hemos podido tener, ¿no? O cuestiones, y viendo que la realidad de las negociaciones es complejo. Es compleja desde cada una de las posiciones, desde las que cada uno lo vive, ¿no? Entonces, si alguien quiere realizar otra pregunta, una última pregunta para Carolina en este sentido. Bueno, hemos hablado casi de todo. Hemos terminado hablando de convenios colectivos. O sea, Por eso quería decir, ¿no? Que prácticamente... Solo bueno, tenía por rescatar precisamente del proyecto que se hizo con esa subvención del Ministerio de Igualdad, que hay un estudio de todos los convenios colectivos, que es estupendo, donde se analiza uno por uno las medidas de corresponsabilidad. Y yo creo que también, pues bueno, pues que hace falta hacer un poco de lectura en profundidad, que todavía a nosotras el Ministerio nos queda, pero que bueno, que ha sido un trabajo encomiable y que me parece pues importante también resaltarlo, que ahí se ponen de relieve todas las medidas de conciliación y corresponsabilidad en todos los convenios. Y luego, respecto al pacto estatal por los cuidados, quería preguntarle a Carolina que por qué en este caso, dado que muchos de los perfiles son, bueno, feminizados, pero muchas migrantes, ¿por qué quizás no habíais pensado en incluir el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones? O si lo creíais relevante.
Bueno, en primer lugar, yo te agradezco, Marta, que valoréis el trabajo que hemos hecho en corresponsables. Yo os invito a que, creo que lo han puesto en los mensajes el enlace a que acudáis a la página que os he dicho, donde hemos vertido todo lo que hemos hecho con esta buena práctica de conciliación corresponsable, donde está ese estudio de los convenios colectivos también, en ese camino hacia una negociación colectiva más moderna, más inclusiva y sobre todo corresponsable, ¿no? Que los nuestros y las nuestras también tienen que aprender, ¿no? Desde en el ámbito empresarial principalmente y en el de la negociación colectiva, como decía el compañero que ha intervenido anteriormente. Inclusión, es verdad que gran parte de las mujeres que se dedican a los cuidados son migrantes. Esto tiene una explicación, que es que efectivamente a la población migrante, cuando hablábamos de los suelos pegajosos, se les lleva hacia los trabajos que son más precarios y tienen peores condiciones de trabajo. Como son los cuidados, pues allí que van. Si fuera la ferretería, pues allí que irían, ¿no? Desgraciadamente. Y entonces, yo creo que, bueno, podríamos incluir efectivamente también a inclusión y a migraciones. No habría ningún problema porque esto de lo que se trata es de plantear una mesa, ¿no? Lo que pasa es que hemos elegido y puesto en marcha, hemos invitado a los 3 ministerios que tienen una relación directa con los ejes, ¿no? Porque al final las mujeres trabajadoras son trabajadoras, sean migrantes o no lo sean, ¿no? Pero bueno, sí que puede ser una idea, Marta, y te lo agradezco la aportación que podamos incorporarlo. Porque además, a mí hay una cosa que me preocupa mucho. Cuando hablaba de los cuidados, pues no tenemos todo el tiempo del mundo para extendernos, ¿no? Pero cuando hablábamos de que esa ley de cuidados, donde definamos qué es cuidar, la clave es también definir qué es persona cuidadora. Porque sobre esto podemos escribir libros. ¿Por qué? Porque habitualmente, como no hemos tenido, y como decía el compañero, convenios colectivos decentes, no hemos tenido patronales decentes, lo que hemos hecho habitualmente ha sido ir poniendo parches a qué es persona cuidadora. Más allá de lo que está claramente reglado, que es las residencias de ancianos, la discapacidad, se ha ido derivando el derecho de los cuidados hacia el empleo del hogar. Y se ha ido derivando hacia el empleo del hogar aun estando desde inclusión en la seguridad social prohibido. Es decir, no se puede dar de alta una empleada de hogar para cuidar. Una empleada de hogar no es una cuidadora. En primer lugar, porque lo que se tiene de referencia es como cuidar sabemos todas, pues una empleada de hogar también sabe cuidar. No, no es verdad. Eso hace que se devalúen los trabajos de los cuidados. Pero es que además se ha venido haciendo habitualmente porque las empleadas de hogar tenían muy pocos derechos sociales, porque había muy poca legislación que lo regulara, porque había muy pocas obligaciones para quien era la persona contratante en ese momento. Y digo persona porque no son empresas, ¿vale? Esa falta de responsabilidades y ese limbo en el que han estado las empleadas de hogar siempre lo ha hecho pasto del mundo de los cuidados, precarizando claramente a las empleadas de hogar. Entonces, gran parte del mundo de los cuidados permanece aún en la economía sumergida. ¿Cómo? A través del empleo. Entonces, revalorizar estos trabajos y definir profesionalmente qué es persona cuidadora puede hacer más fácil, evidentemente, que las incorporemos a condiciones laborales decentes. Por ejemplo, la negociación colectiva. Ahora mismo tiene negociación colectiva, como decía el compañero, la discapacidad, tiene residencias de la tercera edad, que es el convenio de la dependencia, tiene otros cuidadoras infantiles, ocio y tiempo libre. Hay convenios, efectivamente, donde hay cuidados. Y hay otras muchas que están en el limbo, efectivamente, del empleo del hogar. Insisto en que está prohibido. Y luego ahí tenemos el momento de regular, estamos en ello y estamos dando pasos, la famosa figura del asistente personal. Que el asistente personal es esa persona que asiste, nunca mejor dicho, y cuida de una persona que no solamente necesita empleo en el trabajos del hogar, necesita que la acompañen, que la lleven al banco, que no sé qué, me explico. Pero yo tengo mucha precaución porque la figura del asistente personal
En primer lugar, hay varias provincias, entre otras, comunidades autónomas, entre otras Euskadi, Castilla y León, que tienen gran parte de los asistentes personales dentro del empleo del hogar, cosa que está prohibida, pero tiene una explicación, que no está regulada la asistencia, el asistente personal. Ni tiene convenio colectivo, ni tiene negociación colectiva, ni tiene nada. Entonces, tenemos un acuerdo con la patronal para regular el asistente personal. Lo que había es que tirar hacia adelante. Me explico que esta figura, como otras tantas que tienen que ver con los cuidados, yo creo que tenemos que definirlas para saber qué es persona cuidadora. Porque además, en las mujeres sufrimos dos vertientes: los designios y las consecuencias de tener que cuidar a alguien, pero además somos a su vez las cuidadoras profesionales y no profesionales, es decir, todo nos cae. Con lo cual, yo creo que en ese limbo de la desregularización, si me permitís la expresión, es donde se nos ha venido precarizando y como consecuencia de esto se ha venido precarizando el trabajo de todos. ¿Ahí tiene que entrar inclusión? Bueno, pues igual habría que pensarlo, Marta. Igual habría que pensarlo. Te lo agradezco que nos hayas hecho esta aportación. Dani, bueno, gracias, Marta. Te pedía, porfa, si nos puedes compartir el documento del estudio que nos acabas de comentar. Está en la página colgado. En la página que hay donde los mensajes he visto que alguien ya la ha colgado. Ya te lo subí yo, Marta. Sí, pero ese es el vuestro, ¿verdad, Carolina? Sí, ¿Es el pero está mismo? dentro. Sí, Está sí, dentro de sí. la página, Jesús. Sí, Vale, sí. perfecto. Ahora lo subo yo también, si quieres. Perfecto. Gracias. Pues, Dani, cuando quieras. Primeramente, daros las gracias tanto a ti, Jesús, por la organización, como Carolina, por el tema del trabajo que estás haciendo. Es un tema muy complicado esto de los cuidados. Te lo digo desde la experiencia, yo llevo muchos años, soy persona con discapacidad, he trabajado, como le he comentado al compañero, muchos años con temas de discapacidad en centros especiales de empleo, no solo en la ONCE, sino en muchos más, y sabemos todas las triquiñuelas que hacen muchas veces los estamentos a la hora de trabajar. Y mi vida laboral siempre ha sido buscado en el tema de los cuidados. A nivel, os voy a contar mi experiencia porque simplemente es eso. Y es muy complicado lo que comentas tú, Carolina, el tema de qué es la figura de un cuidador o cuidadora. Porque, por ejemplo, yo el último empleo que he tenido ha sido el servicio de ayuda a personas con discapacidad dentro de los trenes, del servicio Atendo. Esa figura no existe y somos, a la hora de a nivel legal, somos cuidadores de ayuda a domicilio. Estamos dentro del epígrafe de ese tema. Pero también me aboca mucho todo lo que habéis comentado, lo que ha dicho la compañera Marta, que me parece muy importante, es el tema de las personas migrantes. A la hora de esa mesa negociadora, porque, por desgracia, persona migrante es la persona que está supliendo los cuidados que nosotros no podemos acarrear por el tema de que no tenemos forma de conciliar y tenemos que buscar las cosas a la afuera. Y nos encontramos por el tema de que es muy complicado que la persona migrante pueda reclamar sus derechos cuando están en situación irregular y es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que sería interesante y un trabajo bastante duro, aunque es muy duro, porque compartimos las siglas, Carolina, de hace muchos años he sido responsable de política social y migración dentro de la comisión aquí en Jerez de la Frontera. Y la única forma a día de hoy es que tenemos que los hombres, no es que me ha hecho gracia la aportación de Pinche, porque es una cosa que yo cada vez que llevo muchos años con esto del compromiso en el tema de la igualdad, la nomenclatura me da mucha tirria. Ya esto de los hombres igualitarios ya me da urticaria, todo eso. Pero el tema de los pinches me ha llamado la atención porque somos muy dados a yo colaboro, yo ayudo, yo eso. Y como todo, si nosotros no cogemos la sartén por el mango y trabajamos a un mismo codo con codo en nuestro día a día, tanto en el hogar como en el trabajo remunerado, la cosa va difícil. Lo único que puedo pedir es perdón por todas las cosas que no hacemos y comprometernos
a trabajar más contra los hombres para que vean realmente que este es el camino que nos beneficia a todos. Y perdona en nombre de todos los hombres que no somos capaces de ver que la igualdad es lo que realmente nos va a ayudar como una sociedad mejor. Todos los hombres machistas, ¿eh? Eso hay que decir todos los machistas, no todos los hombres. No, no, todos los hombres, porque todos somos machistas y tenemos en nuestro interior, aunque tengamos un proceso de deconstrucción, siempre estamos ahí. No podemos dejar esa historia porque si no es muy fácil caer, ¿vale? Que a pesar de lo que tú dices, tenemos que estar siempre revisándonos, por lo menos es mi opinión. Gracias, Daniel. Yo lo llamo alerta de género, Dani, que siempre tienes que estar, porque si no es muy fácil caerte en el escaqueo, en el Claro, la los estrategia de sesgos, escaqueo. los sesgos. No por nada, sino porque, y también yo siempre hablo de cómo hablamos, ¿no? De hombres y masculinidades como una cosa indistinta, ¿no? O sea, no es que cuando hablemos de los hombres en su conjunto estamos hablando de toda la realidad, de un único sujeto, de tal, sino que estamos hablando de un modelo que lo que potencia es que estemos todo el rato en el trabajo productivo y que lo reproductivo lo deleguemos a vosotras, ¿no? O sea, entonces lo que hay que trabajar es ese modelo específicamente, ¿no? Pero como los hombres confundimos el género con ser hombre, entonces no tenemos tan clara esa división, ¿no? Que vosotras tenéis porque vosotras lo sufrís. Y tenéis muy claro, ¿no? Que Claro. la construcción de la igualdad está en que incorporemos valores de igualdad a nuestra cotidianidad, que entre ellos están los cuidados, ¿no? Muy bien, pues yo creo que prácticamente estamos en tiempo. Carolina, yo tengo que darte las gracias por la participación, por la exposición, por la claridad, dar las gracias a todas las personas participantes, por los acuerdos, la disonancia, el respeto, siempre también a las personas que estamos participando. Comentaros que la próxima ventanilla la tendremos ya de cara al año que viene, después de que volvamos de todos los turrones y todos los marzapanes que nos comamos. El día 16 de enero, en el mismo formato, tendremos aquí a los compañeros de Gisondu hablando específicamente de la perspectiva de las masculinidades y la lectura de género de los riesgos laborales, específicamente. Así que, como veis, seguimos en una línea, ¿no? En el ámbito de lo laboral, pero también dándole una nueva perspectiva. Sin más, muchas gracias, Carolina. Y lo dicho, que tengáis una buena mañana y un feliz final de año. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Gracias. feliz año a todos y nada, un año más inclusivo y más corresponsable para todos y todas. Ánimo. Gracias, adiós.